Bé, jo no sé des del nord d'Etiòpia si aquestes notícies de los processos d'independència, el que estem vivint aquí a Catalunya o el que s'està vivint avui, per exemple, a Escòcia, arriben, hi ha preocupació, se'n parla en algun moment o tenen tantes altres preocupacions? Pero la política es una preocupación muy seria en Etiopía. En el 85, Eritrea se separó Sí. no, perdón, en el 95. Sí, sí. Y ellos lucharon por la independencia cuando llegaron a Addis Abeba. Sí, sí. Entonces los eritreos recordaron a los etíopes, nosotros hemos luchado por la independencia. No solamente por derrocar a un gobierno central. Y ahora pedimos esto. Entonces Etiopía concedió a Eritrea el referéndum, pero sin tanto lío. En tantos meses se hace el referéndum. Podían votar los eritreos en Eritrea y los eritreos que estaban en Etiopía. Es que si se analiza bien, no tendría que ser tan complicado. Pues sí, es lo más sencillo. Y la gente votó que sí y ya está. Y además ni siquiera se negoció la salida al mar, que ahora Etiopía está inland, no tiene salida al mar. Pero en aquel momento ni siquiera eso fue una de las condiciones, sí o no, sin más. Fue sí i Eritrea és independiente. L'Àngel Olaran, com dèiem abans, és un missioner. Ell va néixer a Hernani, ara fa 75 anys. Actualment viu a Bukro, una ciutat al nord d'Etiòpia, i allà ha creat el Centre d'Iniciatives Solidàries. Ell és missioner, dèiem, i ha trobat un amic, una mena de còmplice per la seva causa, que és l'empresari català, concretament de Mollerussa, l'Àngel Pujol, té 67 anys, i es van conèixer l'any 2005. Fa 9 anys, sí. Fa 9 anys. I com va anar aquesta amistat? Com va ser aquest enamorament? Va ser que teníem una amica en comú, que anava a operar allí dels ulls, anava a operar de catarades, i em deia, tienes que venir allí, que hi ha un curita, que él te necesita a tu, i tu necessites de él, no? I la va encertar una miqueta perquè, vull dir, ens complementem, no? Ella està treballant allí, que, bueno, fa una feina que tothom que ve, que... Deixeu-me, ara parlarem d'aquesta feina. Un amor impossible, però seguimos juntos. Clar, per això va bé, perquè era impossible, possiblement. Bé, i posem ara en el mapa, si us sembla, per situar-lo, el nom d'aquesta ciutat, Bukro, està a Etiòpia, en Google Maps hi entrem, el marcador viatja en un lloc que s'intueix difícil, està a la banya d'Àfrica, a prop de les fronteres del Sudan i Eritrea. El color de la zona a vista de satèl·lit semblaria el d'un desert, i al mig d'aquest espai és on treballa l'Àngel Olaran. El seu objectiu és rescatar milers de nens que, com podríem definir la situació, Ángel, que viven estos niños con los que usted trabaja? Bueno, estos niños, si no estuviéramos todos allí, estarían en la calle. Estarían en la calle. Muchas niñas tendrían que prostituirse. Muchos de ellos estarían fuera del ámbito del estudio y tal, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, este año, del grupo de huérfanos hay 11 que se han graduado, de ellos 9 son ingenieros, otro es médico y los otros pues son o economistas o están en la rama de la ciencia, ¿no? Como biológicos y cosas de estas, ¿no? Y gente muy capaz y muy interesada por estudiar y tal. Usted había estado durante 20 años en Tanzania. Una de mis limitaciones es que el usted me crea unas barreras que importa tu teatro. Tienes toda la razón. No tiene nada que ver con modernismo. Tienes toda la razón, tienes toda la razón, pero... Ya me quedo más tranquilo. Mira, discúlpame que te haya hablado de usted, pero me ha parecido cortés. Los años lo exigen. Posiblemente porque también, igual, no sé, un formalismo que hemos adoptado muchas veces innecesario. Si no te importa. Cuéntame cómo es tu llegada justamente a esta zona del norte de Etiopía, después de haber estado 20 años en Tanzania. Bueno, supongo que te encuentras con situaciones muy diferentes, ¿no? Bueno, es algo así como estar entre gallegos o vascos, gallegos o alemanes. Sí. Hay cosas que son muy comunes y cosas que son muy diferentes, ¿no? Yo llevaba 20 años en Tanzania. Y entonces yo pertenezco a un grupo religioso en el que, bueno, pues la disponibilidad es uno de los criterios para entrar en ese grupo, porque todas las demandas de peticiones de puestos de trabajo llegan a los del top. Entonces ellos dicen, bueno, aquí necesitamos gente. Y pensaron en mí, que yo podría salir de Etiopía, de Tanzania y entrar en Etiopía sin más. Y entonces... La pregunta imbécil es, ¿y por qué? Porque creemos que eres el mejor. Ya me fundieron todos los plomos, ¿no? Pues que no tienen otra persona.
Y les dije, bueno, pues darme 2 años. Yo estaba muy a gusto en Tanzania, no quise dejar, bueno, no pedí dejar en Tanzania, pero tampoco puedo decir no puedo salir de Tanzania, pues por lo mismo, ¿no? Por la disponibilidad. Y les pedí 2 años de prueba y aún estoy probándolo. Cuando uno es misionero y llega, por ejemplo, en este caso, al norte de Etiopía, ¿hasta qué punto le consideran un extraño? A ver, te consideran, primero, el hecho de que seas un sacerdote te abre muchas puertas, sacerdote. Ahora, si solo te admite como sacerdote, ya crea las barreras casi del usted, ¿no? Pero si ya empiezan a admitirte como persona, ya eres uno de ellos. Por ejemplo, que en Tanzania a mí llegaron a decirme, te tenemos que enterrar aquí, tú tienes que ser... De los nuestros. Eso es de los nuestros. Eso quiere decir que ya la barrera del sacerdote, que es respetado y que como sacerdote, ya llega a la persona. Entonces, cuando llegas a la persona ja te puedes sentir com en casa, no? I l'Àngel? L'Àngel, vostè com col·labora amb la seva fundació? Jo vaig arribar allà i vaig veure un senyor, el que feia, i dic, 1 hora per conèixer-lo, un dia per admirar-lo i tota la vida per no deixar el sol. I això és el que estic fent ara. I ara, abans fa 9 anys, anava a les empreses i em donaven diners. Ara ningú em dona diners. És per la crisi econòmica. Per la crisi, és per la crisi, clar. I llavors què fem nosaltres? Anem a buscar espècies. Llavors d'espècies me donen el que vulgueu. Des de motos, bicicletes, cotxes, de tot. Me donen de tot. Tenim un magatzem que està ple de tot. És a dir, hi ha una sobreproducció per part de moltes empreses que facilita... No, Coca-Cola, cerveses, el que sigui, ens donen a mils. I això nosaltres ho hem de transformar. Aquí a Catalunya, per sort, hi ha molta gent que els agrada jugar a cartes a la botifarra. I nosaltres, en tota Catalunya, fem un campionat, fem de 20 d'això, i cada dissabte, bueno, un dissabte cada vegada diferent, fem 2.000, 3.000 euros. Són manera de recaudar diners. Aquest dissabte a Lleida, fem una partida d'aquesta carta que ho digui a la televisió, a veure, sisplau, que vingui força gent. O si fan una partida de cartes... 200 persones, perquè el dissabte a les 3 de la tarda, fem de les 3 a les 8 de la tarda, a la Font d'Anastasi, a la carretera Osca, a Lleida. Font d'Anastasi. Font d'Anastasi, que és la carretera, al sortir de Lleida cap a Osca, a mig quilòmetre. Una timba, fan una timba allà. Que vineu. Jo tant de bo, tant de bo. Bé, queda dit, per tots els espectadors que es volguessin apuntar. Ojo, que després del campionat que fem, el que té més punts, regalem un viatge? Un viatge al nord d'Etiòpia. No, al nord d'Etiòpia, en aquest cas, un creuer, als fiordos una setmana. Els fiordos, escolta, Això perquè és final de campionat. A cada campionat regalem 16 pernils i tot allò. I l'últim, si hi ha 200 persones, l'últim també s'emporta una bosseta que ha pagat 15 euros i al final s'emporta més de 15 euros. Que hi ha una botella de vi, hi ha alguna de chorizo o alguna cosa, m'entens? I un moment, sisplau, Helena, abans de dissabte, aquest divendres, que és demà, no? Demà, no, divendres. Demà divendres. I aquí, a l'hotel aquest que hi ha darrere aquí, que es diu Porta Fira, fem un sopar. I el que volem no és que vingui la gent que tenim quartos, volem que vingui tothom. Vull dir, que val 30 euros el sopar, però que no, si ve algú que no el pot pagar, però que té feeling de vindre, nosaltres estarem allí, els de la Fundació, i els deixarem entrar a franc. I el que voldríem és que vinguessin tots els nens... Aquí tenim el cartell del sopar, Àngel, no pateixis. Exactament, aquest cartell. Ara han vingut d'Etiòpia, amb l'Àngel Oran, han vingut 12 nens de 12 anys. I això és un premi per nosaltres que no ens havíem esperat mai. Perquè cada 2 anys ve ell, a la família, perquè ell és d'Hernani, com ho dit aquí, en Sebastià ve a la família. Però aquesta vegada han vingut perquè a Madrid... Estaven aquí fora, jo els he vist. Sí, exactament. Els nens... I per què no entren? No han entrat els nens? Estan jugant a futbol. No volen entrar, volen jugar a futbol. Ah, volen jugar a futbol. El que m'encanta és la passió que posa vostè, Àngel... No, vostè no, tampoc. Perdona, poses. Jo de vostè no, que soc molt jove, Entre ell i Lluís Bassat, i ells dos, escolta... Hem d'acabar amb el vostè a la tele, l'hem d'acabar. Ara estem parlant de la part bonica, la part solidària, la part de que un empresari de Mollerussa s'enamora d'un projecte... Val de solidàries, l'invitamos aquí, val de solidàries. Gràcies per invitar-nos. Home, i tant que ho som, i tant. En som molt sensibles a aquest tipus de projectes. Però que dic que aquesta és la part bonica, la part de la... Vostè s'engresca parlant d'aquesta... Vostè no, jo. Perdona. Que tothom truqui el 9, em deixes dir el telèfon, Helena, em deixes dir el telèfon. I tant que li deixo. 973 60 10 97. 973
60-10-97. Us tirarem a taula, que estigueu tots bé, i que hi hagi rics en rics i pobres... No, que estiguin tots barrejats. Jo el que volia dir que és aquesta la part bonica, la part en què la gent ofereix els seus diners o els seus productes, les empreses, el que un empresari s'engresca amb aquest projecte, però suposo que també hay una parte más dura, Ángel, porque usted llega allí, se encuentra también con grupos que podrían, como antes mencionaba, hacer caer en la prostitución a estas niñas. ¿Cómo se lucha contra eso? ¿Por eso forma parte de qué? Tenemos mucha ilusión, mucha confianza. Aparte del dinero de aquí, que si viene bien, si no viene saldremos adelante. Pero ha de venir. Pero ha de venir, no diga que... Ha de venir, porque de allí ha venido aquí. Claro. O sea, todo el sistema internacional ha hecho que el dinero de allí venga aquí. Claro, sí. El dinero de allí entra con la alfombra roja. El pobre migrante que viene de allí buscando su dinero se encuentra con policías y perros y cuchillos. O sea, que eso es absurdo. O sea, que no es que tiene que venir, debe. Es una obligación de que ese dinero vuelva allí, porque ha salido de allí. Los bancos suizos y todo esto, la materia prima es el robo, casi, porque mucho del dinero de los políticos de allí viene aquí, ¿no? O sea que es un dinero, de entrada tiene que volver allí. Si no vuelve es que estamos aquí en una injusticia hasta que, ¿no? Y bueno, mientras no llegue, eso tampoco nos va a condicionar el trabajo. Y de hecho, allí hay más ilusión política por crear puestos de trabajo, porque las chicas salgan de esos burdeles, porque los ancianos tengan comida, mucha más ilusión que aquí. Aquí, de una sociedad de bienestar, se está llegando al comedor social, que eso es absurdo, eso es ridículo. Un político que admita eso tiene que estar fuera de la política. Y allí se está llegando a crear estos comedores sociales, porque entonces estaban ya en la calle, estaban fuera, no tenían nada. O sea que aquí se está revirtiendo. Allí lo que es el comedor social, que es un paso adelante, aquí es un paso atrás. Y se está aceptando ese paso atrás con una elegancia que me extraña cómo lo podéis admitir. Esto és absurd. Helena, va arribar ella allí i hi havia un arbre. L'any 95 hi havia un arbre. I ara n'hi ha milers. Però tots els ha plantat. Tots. Òrfans. És el Vicente Ferrer del nord d'Etiòpia? Jo diria que sí. Por favor. Bueno, las comparaciones... Ángel dice... Ojalá hubiera muchos Ángeles Durán en el mundo. Ojalá hubiera 200 en el mundo y el mundo sería una balsa de aceite. No todo el mundo destruir... Les coses funcionarien d'una altra manera. Destruir i destruir. Em parlava abans del pes també de la societat civil en relació amb la societat política. Bueno, aquí hablar de democracia en Europa es absurdo. Otra de las palabras que no tiene ningún valor, ningún sentido. Recuerdo un poco más o menos lo que decían ahora, el indeciso. Sí. Pero, bueno, un voto indeciso que en 2 días va a ser un voto democrático. Pero vamos, me parece tan absurdo una persona que hoy no sabe que va a votar mañana, ¿cómo mañana va a ser democrático? Porque se lo ha presentado mejor, es más guapo, su mujer es más así. Tal. Eso es democracia, por favor. Eso es absurdo utilizar la palabra democracia. Un circo político, bien. Quien hace los malabares mejores, a este le votamos, me voy con él. Pero es un circo. A veces también disimulan, es para no decir que votan. Cuando le preguntan, no lo tengo claro, indeciso, y así no se mojan. Pero allí, por ejemplo, hay una democracia. O sea, en Bucro, una población de 40.000 habitantes, hay un parlamento de 220 personas. Estas 220 personas han sido elegidas por el pueblo y ninguno se ha presentado a ser elegido. Ninguno ha hecho propaganda, yo soy y elegirme a mí, ninguno. La gente va eligiendo. Dice, el criterio para elegir, que sea gente abierta, que sea gente que sepa escuchar, que sepa dialogar. Ni siquiera que sean, que hayan ido a la escuela. Eso es lo que se exige, ¿no? Entonces, se eligen esas 220 personas. Creo que cada 250 personas del pueblo tienen derecho a elegir a un representante en el Parlamento ese. Luego, entre ellos, eligen al presidente y hay 4 comisiones que son luego los que van a controlar, de alguna forma, o van a evaluar la vida económica de ese pueblo y la vida política de ese pueblo. Entonces, de todos estos 220 parlamentarios, solamente el presidente, porque está a tiempo completo, la secretaria, porque está a tiempo completo, y ahora, como la población está aumentando, va a haber un tercero que tiene sueldo. Los demás no tienen ni un sueldo. En ese parlamento no hay ni un coche, no hay ni una bicicleta, no hay nada. Y estos son los que van a... por ejemplo, hace poco, en junio, se hizo
el desglose del presupuesto fiscal, ¿no? La sociedad civil tiene el 51% de los votos y la política el 49% de los votos. O sea que al final decide la sociedad civil en qué se va a elegir. Luego también vino Baltasar Garzón, estuvo en Lucro con Vicente Romero. Vicente Romero ha estado varias veces allí y tal, ¿no? Y llegamos al despacho del alcalde, que era un exalumno nuestro, un tío majísimo y tal, ¿no? Y en el organigrama, la primera autoridad es sociedad civil. Y debajo de la sociedad está el alcalde y está el juzgado y todo esto. Y Baltasar le preguntó, ¿qué es esto? Tú, al alcalde, ¿tú a quién tienes que responder? A la sociedad civil. ¿Y la sociedad civil cobra? Nadie cobra. ¿Y tu partido? Yo tengo que responder a la sociedad civil. Luego estuvo con la juez. Y la juez dice, ¿tú ante quién? No hay ni un partido político, nada, ni un político si un político viene a decirme algo, yo tengo la Constitución y el derecho penal. Ahí yo le puedo enfrentar. Si mi juicio luego no es correcto, pues pueden apelar como es, ¿no? Y van a eso. Però ningú polític tiene por què decirme a mi. Además, se extrañaba. Qué interessant això que ens està explicant, del sistema polític que funciona actualment a Etiòpia. Després de molts anys de dictadura. En una setmana s'ha quedat un alcalde. No sé si vamos al juzgado, no, una setmana a la cárcel, l'alcalde. Bé, recordem ja per acabar el telèfon novament, 973 60 10 97, per tothom que es vulgui apuntar a aquest sopar, a les timbes de cartes, tot per recollir diners per la Fundació... Sense diners no es pot fer futbol, no es pot fer bàsquet i no es pot salvar ànimes, vull dir que es necessiten. Ens ha fet molta il·lusió haver pogut compartir aquesta estona amb vosaltres, gràcies per acompanyar-nos.